En el día de hoy vamos a estar simulando la carrera de Samu Omorodion. Con apenas 20 años, este chico pertenece al Atlético de Madrid, pero está cedido en el Alavés, siendo uno de los jugadores con más proyección actualmente en España, y no solo por la calidad que tiene, sino por el físico tan brutal que tiene este jugador. Así que en el día de hoy vamos a simular su carrera empezando en el Alavés como cedido, a ver hasta dónde llega. Pues ya estamos aquí con la plantilla del Alavés y como podéis estar viendo, Samu ahora mismo tiene una media de 72, está cedido en el Alavés y no sé si terminará la temporada aquí, imagino que sí, porque al estar cedido pues no creo que el Atlético lo recupere, pero veremos a ver dónde acaba la próxima temporada. Así que vamos a meter la primera simulada, me voy a ir a otro equipo como siempre y vamos a ver los números de Samu y si finalmente acaba en el Alavés. Pues ya hemos simulado la primera temporada y ojito porque el Alavés se ha salvado por los pelos, o sea, el descenso estaba cerrado en 35 y el Alavés lo ha conseguido en 37. Luego, a la hora de la plantilla, Samu solo ha subido 1 de media, así que supongo que habrá jugado, así que vamos a mirar el menú de la plantilla. Vale, como podemos estar viendo, Samu ha jugado 38 partidos, ha marcado 7 goles y ha dado 3 asistencias. Así que bueno, supongo que después de esta temporada pues el jugador regresará al Atlético de Madrid y a raíz de ahí a ver qué es lo que decide hacer el Atlético con él. Pues ya estamos en el Atlético de Madrid y esta es la plantilla actualmente que tiene el club. Dudo mucho que juegue porque teniendo por aquí, por ejemplo, está Depay, está Morata, está Immobile, todavía está Joao Félix aquí, así que no sé si jugará teniendo 75 de media, a ver qué es lo que hace el club y a ver qué decide. Nosotros vamos a ir avanzando un poco, a ver si empieza la temporada y el club ha tomado una decisión. He simulado hasta el 31 de agosto, a ver si Samu sigue aquí o lo han cedido. Vale, pues Samu sigue en el Atlético de Madrid, así que finalizaremos la temporada, a ver si sigue aquí. Yo voy a simular hasta final de temporada a ver si en el próximo mercado de traspasos el Atlético ha tomado una decisión o sigue en el club. Pues ya ha terminado esta temporada y vamos a ver los números de Samu. Yo creo que no habrá jugado, pero bueno, las posiciones. El Atlético ha acabado octavo, o sea, no tiene ni Europa, ni Champions, ni nada. Vale, por aquí no lo veo, así que me imagino que ha jugado 6 partidos y ha metido un gol nada más. Y 2 asistencias. Los 6 partidos que ha jugado han sido prácticamente todos en la liga, así que lo veo complicado. No está añadido ni en transferible, ni cedidos, ni nada. Así que no sé cómo le irá. Igualmente yo voy a intentar colocarlo aquí, ¿vale? A ver si el Atlético decide darle la oportunidad de dejarlo de titular. Y vamos a avanzar un poco a ver qué es lo que pasa. Pues ha llegado el momento de ver cómo ha quedado el Atlético de Madrid. Hemos simulado la tercera temporada y vamos a ver las posiciones. El Atlético de Madrid ha quedado segundo. Vamos a ver en Copa. Oh, ha perdido la final de la Copa. Dudo mucho que hayan jugado alguna competición. Vale, sí que jugaron una competición y fue la Europa Conference League, que pasaron de grupos, quedaron primeros, se fueron directamente a octavos, ganaron... No, perdieron contra el Lejía. Vaya troleada de temporada del Atlético de Madrid. Vamos a ver la plantilla. Yo lo dejé como titular y el Atlético ha fichado a Kolo Muani, así que Samu ha subido a 79. Sí que ha jugado porque está cansado, me imagino que entrará como revulsivo, pero no sé cuántos partidos habrá jugado, vamos a mirarlo. Vale, Samu ha jugado un total de 7 partidos, ha jugado 6 en Liga y 1 en Copa y han marcado un total de 0 goles. Así que yo creo que ha llegado el momento de traspasarlo porque yo creo que aquí no tiene hueco. El Atlético de Madrid no lo va a dejar jugar teniendo la plantilla que tiene ahora mismo. Así que yo creo que ha llegado el momento de traspasarlo con 79 de media. Es buena media para que se vaya a un club medio decente. Y finalmente Samu decidió fichar por el Aston Villa y aquí podéis estar viendo cómo entra a las oficinas para incorporarse a su nuevo club. Aquí lo recibe el entrenador, así que nada. Tenemos nuevo fichaje para el Aston Villa. Aquí está Samu, viene a darlo todo. Veremos a ver qué tal le va en la primera temporada. Y una vez ya incorporada a su nuevo club, aquí vamos a simular a ver qué tal ha ido su primera temporada en la Premier. Esperemos que haga buenos números, porque es el único delantero titular ahora mismo en el Aston Villa. Pues ya está simulada la cuarta temporada y vamos a ver qué tal le ha ido al Aston Villa en todas las competiciones. En la Liga han quedado novenos. En la FA Cup pues no han llegado a la final. Se quedaron en la ronda 6, o sea, se quedaron cerquita de las semifinales, pero la ganaron los Wolves. En la Carabao Cup cayeron en la ronda 2 contra el Luton. Increíble. Y vamos a ver qué tal sus números en esta temporada.
Uf, ojito que Samu ha jugado 44 partidos, 26 goles y 6 asistencias. Que ahora voy a mirar si ha llegado a pelear por el Pichichi, si lo ha ganado o se ha quedado cerquita. Así que vamos a mirarlo. Pues en el Pichichi de Liga se ha quedado tercero con 23 goles, mientras que Isaac del Newcastle se ha quedado con 28 goles, Haaland con 27, o sea que ha sido el tercer máximo goleador de la Premier. Para ser su primer año en la Premier no está nada mal. Es más, creo que aquí puede tener más futuro que en el Atlético de Madrid. Así que llegamos a la temporada 5. Samu está con 80 más 1 de medio, o sea, en total 81. Tiene un valor de mercado de 32 millones, si no recuerdo mal. Así que esperemos que termine la temporada y no sé si siquiera si la terminará en el Aston Villa. Así que vamos a verlo ahora. Pues ya estamos otra vez en el Aston Villa y mirad lo que me acabo de encontrar. Y es que tienen la final de la Copa contra el Manchester City, que es la final de la Emirates FA Cup. Así que lo simularé a ver qué tal, porque quiero ver a ver cómo juega el equipo. Y vamos a mirar antes también el tema de la liga, a ver cómo han quedado. Bueno, pues el Aston Villa ha quedado sexto, no está nada mal. Supongo que irá a competiciones, creo que irá a la Conference League. Y vamos a ver, bueno, porque aquí han llegado a la final. En la Carabao Cup se quedaron en la tercera ronda, perdieron contra el Arsenal. En la liga han quedado sextos y en la final de la FA Cup estamos en la final. La plantilla, Samu sigue como titular, ha subido 2 de medio porque estaba con 80 si no recuerdo mal. Y vamos a mirar las estadísticas. Vale, ha jugado 42 partidos, 10 goles y 6 asistencias. Ha jugado más o menos lo mismo que la última temporada, pero ha marcado menos goles. No tiene olfato de gol. Y ha llegado la hora de simular la final de la FA Cup. Lo vamos a estar viendo, a ver qué tal. Esta es la alineación que tiene actualmente el Manchester City, o sea, más o menos la que tiene ahora. Solo que tiene a Rudiger como defensa y Lewis y poco más, y Echeverry. Pero lo demás es más o menos el que hay ahora. Pues allá vamos, empezó el partido y yo, a ver, la verdad es que contra City lo veo muy complicado, pero se le puede ganar. Así que vamos a ver la simulada qué tal se da. Hasta ahora las ocasiones más claras han sido nuestras. Estamos dominando más o menos el partido. La verdad es que el City todavía no se ha acercado. Y el Aston Villa ha tenido 2 ocasiones muy claras que ha sacado Ederson. A ver, tenemos una cosa buena, que es que tenemos al Dibu en portería, que puede salir mal. Efectivamente, nada puede salir mal. Está el Dibu. Vale, chicos, le he dado sin querer a otro botón. Y la verdad es que esto es lo que ha pasado. Es que hemos ganado la FA Cup. Así que el Aston Villa tiene un título esta temporada. Samu tiene su primer título en su carrera y encima ha marcado Samu en el minuto 81, así que se celebra todo. Chicos, pues al haber ganado la FA Cup estamos en la final de la FA Community Shield, así que vamos a ver qué tal le va al Aston Villa. Vamos a simular directamente a ver qué tal le ha ido. Y esta vez lo pierde, esta vez no ha ganado, pero acaba de empezar la temporada. Chicos, Samu ha sido traspasado. Siempre que termina una temporada, siempre busco al jugador para ver si ha terminado la temporada en el club en el que estaba o se ha ido a otro. Y fijaros al club que se acaba de ir Samu. Se ha ido al Valencia. O sea, ¿en qué momento el Valencia ha pagado la cláusula de 70 millones? Vamos a ir al Valencia a ver qué tal le ha ido, a ver las opciones de jugar que ha tenido, los números que ha tenido y qué ha hecho el Valencia. Vale, chicos, pues ya estamos en el Valencia. Vamos a mirar las posiciones. El Valencia actualmente está tercero. No está nada mal, ¿eh? Vamos a mirar, porque es que Samu ni siquiera es titular. O sea, se ha venido al Valencia y ni siquiera está de titular, ni siquiera está en el banquillo. ¿Dónde está Samu? Samu está aquí abajo. Dudo mucho que haya jugado, la verdad. Vamos a mirarlo. Vale, pues sí que ha jugado 40 partidos, 15 goles y 3 asistencias. Pues sí que ha jugado, a pesar de que me sale allá abajo del todo. Sí que ha estado jugando. Es que quiero que veáis que Samu ahora mismo tiene una cláusula de 124 millones, un valor de mercado de 47 millones y medio, pero es que cuando estaba en el Aston Villa tenía una cláusula, la última vez que lo miré, de unos 75 millones. O sea, ¿en qué momento el Valencia pagó 75 millones? Oye, ¿me vas a decir que has llegado hasta aquí y todavía no has dejado tu suscripción al canal? Me parecería súper feo, ¿eh? Ya del like ni hablamos, ¿eh? Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha hecho el Valencia, porque ha quedado tercero. O sea, van a Champions. En la Copa ganó el Madrid, llegó el Valencia a cuartos. No sé si ha jugado alguna competición, lo dudo mucho. Ojo, el Atlético de Madrid la gana la final de la Champions al Barça en penaltis. No creo que hayan jugado Champions, no me aparece por aquí. Y en fase de grupos tampoco me aparece. A la Europa League, en la Europa League vamos a mirar las fases de grupos, porque tampoco el Aston Villa sí que estuvo aquí, pero del Valencia nada. Y en la Conference
sí que estuvo. Vale, jugó la Conference. Estuvo en octavos, que perdió contra el Royal Amberes. Pues muy bien. 41 partidos, 15 goles y 3 asistencias. Debió de irse a principios del mercado, porque para jugar 41 partidos en la liga, o sea, juega 35 en la liga, 3 en la UCL y 3 en la Copa de España. O sea, fue nada más a principios de verano cuando se fue. Pues vamos a simular la temporada número 7, si no recuerdo mal. Efectivamente estamos ante la temporada número 7 de Samu, así que dudo mucho que se vaya a ir de aquí, porque nadie en su sano juicio va a pagar 124 millones. Así que voy a simular hasta final de temporada con el Valencia a ver qué tal lo ha hecho Samu. Recordemos que juegan Champions, la Liga la pueden pelear, la Copa de España la pueden pelear y vamos a ver qué es lo que han hecho. Pues hemos vuelto al Valencia y vamos a ver qué tal le ha ido la temporada a Samu. Vamos a mirar las posiciones de la Liga. El Valencia ha quedado sexto, o sea, de quedar tercero a quedar sexto. Gana la Liga el Atlético de Madrid, por cierto. En la gestión de equipos, Samu ha subido uno más de media y en el menú de plantilla, Samu ha sido el máximo goleador del Valencia. Estoy viendo ahí que solo han jugado 6 partidos de Champions, o sea, han jugado la fase de grupos, nada más. Samu ha jugado 52 partidos, ha marcado 19 goles y el Valencia ha quedado sexto y creo que no han ganado ningún título. Pues vamos a mirar porque es que en la fase de grupos de la Champions han quedado terceros de grupo, o sea, se habrán ido a la Europa League, si no recuerdo mal. Cuando quedas tercero vas a la Europa League y debería estar por aquí efectivamente perdido con el Brondby en los octavos. En la Copa de España, Real Madrid-Almería en la final de la Copa de España, que troll. Llegaron a cuartos, les ganó el Madrid y he visto que había la Supercopa. La Supercopa jugaron también, perdió contra el Madrid y diría que ya no hay nada más. Y ya estaría, o sea, realmente no ha hecho nada el Valencia. Yo no sé si el Valencia es el mejor club para Samu, pero bueno, vamos a mirarlo, a ver. Pues vamos a por la temporada número 8. Y en esta temporada la verdad que me gustaría que Samu, pues, diese un paso más adelante, ganase algún título con el Valencia, sea una Copa del Rey, pues cualquier cosilla. Así que vamos a simular otra temporada más. Queda esta y 2 más y a ver qué tal le va al bueno de Samu. Chicos, pues hay algo que no me puede sorprender más en la vida. Como he dicho antes, yo entro aquí, miro dónde está Samu y a Samu no lo veo por ningún lado. Y digo, ¿dónde está Samu? Pues Samu está en el Real Madrid. Sí, en el Real Madrid. Así que vamos a solicitar el traspaso al Real Madrid. Como podéis estar viendo ahí, está la plantilla del Real Madrid. Y acabo de ver algo un poco raro que ahora confirmaremos. Y aquí estamos en el Real Madrid y vamos a mirar si ha ganado algún título primero. Vale, efectivamente el Real Madrid ha quedado tercero. La verdad es que Samu tiene una gafada encima increíble. Ha vuelto a ganar el Atlético de Madrid la Liga. El Real Madrid quedó tercero. En la Supercopa perdió el Real Madrid contra el Atlético de Madrid. En la Copa de España ni siquiera llegó a la semifinal. O sea, ni siquiera a octavos. Se cayó en octavos. No, ¿dónde está el Real Madrid? No, 16avos. No, perdió contra el Sevilla en 16avos. En la Supercup no creo que haya jugado, ¿no? En la Champions, vamos a ver. En la Champions se quedó en los cuartos y perdió contra el Arsenal. En la plantilla ha subido 86 de media. Y esto es lo que quería mirar. Quiero mirar la plantilla porque he visto algunas cosas un poco raras, ¿vale? Vamos a mirar primero las estadísticas. Vale, como podéis ver aquí está Víctor Roque en el Real Madrid. Vale, Samu ha marcado 16 goles en 37 partidos, está muy bien. Pero es que he visto por aquí también que está Alejandro Valde en el Real Madrid. Está Bastoni, Vinicius está sancionado para novedad de nadie. Vale, y estos son los números de Samu y no está nada mal. A ver, yo pensaba que no iba a llegar a la élite del fútbol, la verdad, viendo que se fue al Valencia, pensaba que no iba a llegar a nada. Pero visto lo visto, está en el Real Madrid, así que las 2 últimas temporadas que le quedan están en el Real Madrid. Yo creo que aquí sí que puedo ganar una Champions, incluso la Liga, incluso la Copa del Rey y alguna cosa más. Vale, chicos, antes de enseñaros las cosas, porque vais a flipar, vamos a mirar lo de la Liga. Y es que el Real Madrid ha terminado segundo en la Liga, ha terminado subcampeón, o sea que la Liga tampoco se la va a llevar. La Copa de España ganamos al Bilbao, o sea, ya tenemos una copa, pero podemos hacer doblete. Y es que el Real Madrid está en la final de la Champions contra el Atlético de Madrid y en el Civitas Metropolitano. En verdad quiero que gane porque quiero que Samu gane una Champions, pero es que es contra mi club y en mi estadio. Es que eso me duele, ¿eh? Pero bueno, vamos a mirar. Samu ha subido a 87 de media, o sea que no está nada mal. Imagino que habrá jugado bastante. Vamos a mirarlo.
Bueno, ha jugado 44 partidos y ha marcado 15 goles con 5 asistencias. O sea que por mucho que el Madrid gane la Champions, no va a estar ni nominado. Así que, bueno, supongo que se lo llevará Víctor Roque en caso de que el Madrid gane la Champions. Así que vamos a mirar ahora mismo la final de la Champions. La vamos a simular a ver qué tal. Pues ya estamos por aquí. Vamos a mirar la plantilla del Atlético de Madrid. Y es que tiene a Raspadori, a Julián Álvarez, Gabriel Veiga, Pepelu, Emery, Endoye, Barrios, Colwill, Hincapié, Molina y Barrera. Mira, que Molina siga en el Atlético de Madrid en 2020 y no sé cuántos, duele. Así que vamos a simular el partido a ver qué tal. Y ahí empieza la final de la Champions. Vale, chicos, aquí llega el primer gol del Real Madrid en un córner, en un rechace de Bastoni, marca el 0-1 para el Real Madrid. Está más cerquita la Champions de Samu. Pero nada, porque acaba de empatar Julián Álvarez para el Atlético del Madrid. Ojalá este fichaje se hiciese real 100%, de verdad. Y ahí está, chicos. Efectivamente, Víctor Roque marcando el segundo gol para el Real Madrid. O sea, yo no sé la temporada de este tío. 100% que se lleva el Balón de Oro, pero 100%, vamos. Chicos, estamos en el minuto 88, así que si no pasa nada raro, el Real Madrid se va a llevar la Champions y vamos a meternos a ver cómo termina el partido. Y ahí está el final del partido, chicos, y el Real Madrid se lleva la Champions. Vamos a ver a Samu con la copa, con la orejona. Oye, esto me duele ver esto, pero bueno, vamos a soportarlo porque es un videojuego. Y ahí lo tenemos, chavales. Samu se lleva su primera Champions, aparte de que se ha llevado la Copa del Rey, si no recuerdo mal. Así que una temporada de lujo porque por fin por lo menos consigue llevarse algún título. Vale, chicos, pues aquí tenemos la última temporada de Samu. Voy a intentar simular hasta octubre, hasta que salgan los nominados al Balón de Oro. A ver quiénes están y a ver si por suerte, aunque sea Samu, está nominado. Chicos, pues ya se ha anunciado el ganador del Balón de Oro y la verdad es que me sorprende que se lo haya llevado Haaland, sabiendo que el Madrid gana la Champions, gana la Copa del Rey y tal, y no sé, me parece, no sé. Chicos, pues llegamos a la última temporada y esta vez no tenemos final de la Champions, así que el Real Madrid además ha quedado cuarto. Ha ganado la Liga el Atlético de Madrid, empatado a puntos con el Osasuna, y el tercero la Real Sociedad, el cuarto el Real Madrid, el quinto el Barcelona. ¿Pero qué es esto? Que la ganó el Sevilla, la Copa de España la ganó el Osasuna al Barça. ¿Pero qué clase de equipos ha hecho el Osasuna? Vale, y la Super Cup sí que no la llevamos, así que ya tenemos un título, porque lo demás es la Champions, donde nos quedamos en semifinales y perdimos contra la Juve. Podríamos haber estado otra vez ahí, pero nada. Y vamos a mirar los últimos números. Es que Samu ni siquiera está de titular, ni siquiera está aquí en el banquillo. ¿Dónde está Samu? Vale, chicos, Samu se ha ido. Vamos a buscar a Samu. Pensaba que seguía en el Real Madrid, pero no, vamos a buscar a Samu. Se ha ido al Leeds United. Pero... bueno, vamos a ver qué tal le ha ido ahí, pero vamos, no tengo muchas esperanzas de que haya hecho nada. Bueno, pues vamos a ver qué ha hecho el Leeds United, porque la verdad, a ver, han quedado octavos. Octavos en la Premier. Entiendo que estando en el Real Madrid decida venirse aquí, pero bueno, vamos a mirar el menú de plantilla. Vale, directamente ha venido para no jugar y para no hacer nada, así que en la última temporada de Samu no ha hecho nada. Se ha jugado un total de 0 partidos, 0 goles y 0 asistencias. Y hasta aquí la temporada de Samu. La verdad es que me esperaba un poquito más. Es un jugador que ha jugado muchos partidos, pero la verdad es que ha metido muy pocos goles. Y ahora vamos a hacer el recuento de todo. Vale, ha jugado un total de 312 partidos, marcando un total de 110 goles, o sea, muy poquito. Y haciendo un total de 31 asistencias. Y ganando solo un total de 4 títulos, que son los siguientes. Y solo ha ganado un total de 4 títulos. O sea, muy pocos. Ha ganado una FA Cup, ha ganado una Copa del Rey, una Champions. Y debido a que ganó la Champions, ganó la Supercopa de Europa con el Real Madrid también. O sea, muy poquito. La verdad es que pensaba que la carrera de este jugador iba a ser muchísimo mejor, pero me ha decepcionado un poco, la verdad. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte al canal, de activar la campanita para vernos en el siguiente vídeo.